Entonces, una de las pericias fundamentales en el área tanatológica forense es la necropsia médico-legal. Y un poco, digamos, desarrollando la etimología de la palabra tanatología, viene del latín thanatos, que significa muerte, ¿no? Algo que no tiene vida, algo que no tiene actividad biológica. Y forense ya hemos ido desarrollando ese concepto con respecto a la definición mismo de la medicina legal o medicina forense, que son sinónimos, ¿no? Foro viene de de un lugar en el antiguo, en el viejo mundo, donde se abordaban inicialmente cuestiones de negocios, transacciones. Posteriormente fueron abordándose temas de importancia, ¿no? En el aspecto, pues, digamos, ético, filosófico. En general, el mecanismo de creación o discusión o transferencia de conocimientos. Se hacían espacios abiertos en plazuelas, plazas públicas. Posteriormente, ya como fue aumentando, digamos, el auditorio, fue pasando a lugares ya cerrados, ¿no? Y definitivamente como ya fueron creándose conocimientos, eh, que fueron configurándose las diversas disciplinas, convirtiéndose en ciencias, desarrollándose el método científico, entonces esto ya cobró una importancia y una dirección en el punto de vista académico, ¿no? Entonces ahora ya el foro se entiende, por ejemplo, que puede ser un salón, ¿no? De clases, puede ser una actividad tipo congreso, un curso especializado, ¿no? Es un foro donde se reúne gente en la cual se le transmite conocimientos, se le actualizan los conocimientos, porque puede ser un congreso, un curso especializado en actualización de diversos conceptos en una determinada área, una determinada especialidad. Entonces, el foro, inclusive ya después de la pandemia, pues el área virtual ha cobrado también suma importancia y ha venido, como dice, para quedarse ya como parte de de la mecánica, de la estrategia académica, ¿no? Entonces, este foro, por ejemplo, que estamos en este momento, es un foro virtual, ¿no? Yo estoy exponiendo conocimientos, ¿no? Que se encuentran en textos que han sido recogidos de la práctica diaria en el tema que se está tocando en la mañana de hoy, y ustedes están adquiriendo o recibiendo, digamos, pasivamente. También pueden, evidentemente, aportar, se puede generar una sana discusión o algún tipo de análisis más profundo de algún término, de algún tipo de aseveración que diga yo, y ustedes pueden, digamos, también igual traer ante digamos, cuestionamiento de ese término o de esas ideas o de ese conocimiento, puede mejorarlo, se puede actualizar, se puede corregir, se puede incrementar, digamos, conocimiento a la clase o términos a la clase. Entonces, este es un foro también, ¿no? Evidentemente, hace varios siglos pues atrás no se concebía todavía el comunicarse, digamos, a la distancia, ¿no? La comunicación y el intercambio de conocimientos, opiniones, la transmisión de conocimiento era presencial. Pero ahora que producto de la tecnología tenemos todos estos medios virtuales, entonces esto también se convierte en un foro virtual. Entonces todo el adelanto de la ciencia y la tecnología tiene implicancias en el desarrollo de nuestras diversas ciencias, de nuestros diversos cursos, ¿no? Como decíamos en la clase anterior respecto a criminalística, ¿no? Ha avanzado y se ha modernizado la definición, porque antes tenía solamente la concepción de que el estudio de la escena tenía que obligado a tener la presencia de un cadáver, ¿no? Por eso se conocía como escena del crimen, ¿no? Hecho del crimen, pero como dimos unos ejemplos, eso también ha evolucionado, ¿no? Han aparecido delitos, acciones delincuenciales de tipo también, digamos, virtual, ¿no? En el terreno,
en el dominio netamente de lo que es informática. Entonces, esos profesionales ya se incorporan también para aportar sus conocimientos, su experiencia, su práctica diaria de los exámenes, de los pericias que realizan, como aporte a la investigación de un presunto hecho delictuoso, ¿no? Y se convierten ya desde ese momento en colaboradores, en asesores del sistema de administración de justicia, ¿correcto? Y nosotros principalmente, como se mencionó en, en la presentación inicial del curso, medicina legal es una ciencia asesora del derecho, ¿no? Nosotros como Instituto de Medicina Legal, hablando acá en Perú, pertenecemos al área de donde se encuentra una de las autoridades de la Administración de Justicia, que son los fiscales, el Ministerio Público, ¿no? La Fiscalía de la Nación. Entonces, los fiscales tienen como misión combatir el delito, combatir el crimen, recolectar indicios, evidencias para analizar el hecho ocurrido y efectivamente con esos indicios, esa evidencia, decir, esto es un delito. ¿Qué se hace ahí? Se juntan todas las pruebas, se procesan y se presenta ante el Poder Judicial, que es encargado de los jueces. Entonces, esa es la otra autoridad, la otra figura dentro de la Administración de Justicia, ¿correcto? Entonces, vemos eso, ¿no? Que con el desarrollo de las ciencias, con el desarrollo técnico, científico, tecnológico, muchas veces se van modernizando las definiciones, los términos. Entonces, tanatología forense, ¿no es cierto? Tratado, estudio minucioso de lo que no tiene vida, de lo que no tiene actividad biológica. Y en los actuales tiempos, entonces, se transmite que es el tratado, estudio minucioso, técnico, científico del cadáver o de restos humanos, porque muchas veces no se encuentra el cadáver completo. En los casos de una agresión seguida de muerte y posteriormente a la muerte en un seccionamiento de la persona fallecida, conocido como descuartizamiento, eso con el objetivo de qué? De desaparecer el cadáver, dificultar la investigación. Entonces muchas veces no se recuperan todas las partes del cuerpo, todas las partes del cadáver. Entonces, esto, y solamente se tienen, entonces del cadáver incompleto, se tienen restos, lo que son conoce como restos humanos. Cuando sea completo los restos humanos, ya se puede catalogar como cadáver, ¿no? Hay diversos tipos de necropsia. La primera que se menciona en esta proyección es la necropsia de ley, o necropsia médico-legal, o necropsia forense. Son sinónimos todos estos términos. Y es lo que vamos a desarrollar el día de hoy, ¿no es cierto? Es un procedimiento técnico-científico, estudio muy minucioso en el cadáver dispuesto por el fiscal de la jurisdicción, porque sobre esa persona fallecida, sobre ese cadáver, gira una posibilidad de que haya muerto por un hecho delictuoso, ¿no? Por un homicidio, un suicidio, un accidente, etcétera, etcétera. La siguiente es la necropsia clínica, o también conocida como necropsia hospitalaria o anatomopatológica. Esta vamos a ver, de acuerdo al articulado de la Ley General de Salud, en qué casos se practica, ¿no? Y la necropsia psicológica, eh, evidentemente el cadáver no va a colaborar en esta necropsia, ¿no? Pero o sea, se trata en hechos muy puntuales de reconstruir la personalidad, el carácter, si se quiere, parte del componente de la salud mental del individuo muerto, del individuo fallecido, para poder encontrar una explicación del hecho de muerte, ¿no? Entonces, ¿quién lo practica? El psicólogo o el psiquiatra forense, y se han desarrollado diversos modos de cuestionarios tipo entrevista. ¿Con quiénes? Con las personas que podría haber interactuado mayormente la persona en vida, ¿no? Un familiar, un amigo, un compañero de trabajo. A veces es difícil encontrar ese tipo de personas porque hay mucha gente que, bueno, se aleja totalmente de la familia o por algún motivo la familia fallece, ¿no? Y se queda sola esa persona y es muy cerrada en su círculo que la rodea, ¿no? Entonces es muy difícil a veces encontrar personas que
mediante datos, mediante una encuesta, mediante una entrevista, puedan obtenerse datos que nos ayude justamente a entender el por qué falleció la persona. Y entonces ya no, en la necropsia quirúrgica no es que digamos se practique en el cadáver, ¿no? En la apertura de las cavidades como se hace técnicamente, sino es reconstruyendo un poco la esfera mental de la persona. En nuestro país está todavía un poco desarrollada esta área, ¿no? Debido a que tienen que pues, capacitarse los psicólogos, los psiquiatras y más que nada abordar esta parte especial de la psicología hacia la parte forense, ¿no? Dijimos ya, si nos hemos adelantado un poco, hubo un tiempo hace muchos años de que hubo una controversia, ¿no? La primera palabra que aparece para definir el estudio de un cadáver era autopsia. Entonces dijo auto, pero auto significa auto, o sea, uno mismo, por uno mismo. O sea que el examinador se está examinando a sí mismo, ¿no? Autopsia, auto y opsis, ver, observar, ¿cierto? Y se mantuvo esa pugna, digamos, de definiciones o de querer aclarar a través de los años. Y luego, después de esa ardua discusión, va apareciendo ya también un nuevo término, que es la necropsia, ¿no? Necro, algo muerto, algo que no tiene vida, algo que no tiene actividad biológica. Y opsis, ver, observar a ese muerto, a ese resto que no tiene vida. Entonces se dijo, después de muchos estudios, ¿no? Que llegaron inclusive a revisar, llegó a revisar el término en la Real Academia de la Lengua Española, y se llegó a fumar la pipa de la paz. Se dijo, pueden ser tomados como sinónimos, términos que son sinónimos. Puede decirse autopsia, puede decirse necropsia, ¿no? O también lo que vemos aquí, ¿no? Una lista larga de términos. Necropsia de ley, necropsia médico-legal, autopsia forense, antiguamente se denominaba, autopsia judicial, cuando el Instituto de Medicina Legal pertenecía al sector justicia, cuando todavía no había sido creado el Ministerio Público, no había fiscales. Los jueces se encargaban de la investigación preliminar antes de desarrollar el caso y posteriormente también. Pero después ya aparece la figura del fiscal del Ministerio Público, ¿no? Entonces, hasta ahí se llamaba también autopsia judicial. Luego otros términos ya un poquito más especiales, tanatopsia, ¿no? Acá, comenzando por el término, por la definición etimológica de thanatos, ¿no? Que significa muerte, algo que no tiene vida, y opsis, observar al muerto, observar al cadáver. Son términos que han quedado en desuso. Necroscopia o necroscopía también, ¿no? Eh, y la tendencia ya en los últimos años es denominar este estudio técnico, científico, minucioso del cadáver como necropsia. Pero algunos evidentemente tienen su chip porque pues han trabajado muchos años en esta área y no está registrado ya en automático ese término y le dicen autopsia, autopsia, autopsia. No se comete ningún delito, no se comete ninguna equivocación, puede denominarse. La tendencia es sí nombrarla o mencionar este examen, este proceso de estudio del cadáver como necropsia. Necropsia de ley o necropsia médico-legal. Entonces, son en cuanto a sinónimos. Entonces, aquí viene la definición que nos hemos adelantado, ¿no? ¿Qué cosa es la necropsia médico-legal? ¿Qué cosa es la necropsia de ley? Es el examen sistemático del cadáver. Algunos le agregan y dicen es el examen sistemático, técnico, científico del cadáver, que tiene objetivo principal, vamos a ver que son varios objetivos, pero el principal, el objetivo medular es diagnosticar la causa de la muerte, con el estudio minucioso, observacional, ¿no? De examinar órgano por órgano, estructura por estructura, sistema por sistema, y eso macroscópicamente al final de la necropsia o de la autopsia nos va a dar un diagnóstico, una causa de muerte.
Es ordenada, ¿por qué? Por el fiscal de turno y efectuada por los médicos facultados para ello. De primera instancia, el preparado, muchas veces especializado, y hay cada vez más especialistas en nuestra rama, debería ser un médico forense o un médico legista, ¿no? Que también igual son sinónimos, ¿no? El médico legista viene de aplicación de la medicina legal, que tiene que ver con normas, con leyes, ¿no? Y que a su vez esas normas, esas leyes se circunscriben en ir analizando los hechos que conducen a la muerte de una persona y se configura o no un delito. Y en la parte de medicina forense también igual es un sinónimo, ¿no? Por lo que hemos ido explicando. Entonces, es ordenada por el fiscal, por los médicos facultados para ello, en primer lugar, los médicos legistas, ¿no? Si el médico legista tiene especialidad en medicina legal, mucho mejor. Pero hay lugares en el Perú, ¿no? De nuestro territorio, que lamentablemente por la lejanía no tienen presencia de un médico legista. Entonces ahí tiene que recurrir el fiscal a pedir el apoyo de un médico que trabaje para una institución del Estado, llámese MINSA, llámese Salud o alguna otra repartición que tenga médicos en esa jurisdicción. Y muchas veces en esas jurisdicciones muy alejadas están los serumistas, el camino que van a seguir ustedes cuando ya salgan de la universidad, se gradúen, se titulen, se colegien, tienen que ir a hacer un año obligatorio de SERUMS, ¿no? Servicio Rural y Urbano Marginal de Salud. Porque sin eso, si no tienen esa constancia de hecho de SERUMS, no pueden postular a ninguna plaza, sobre todo del Estado. Tendrían que estar condenados a desarrollar actividades solamente y exclusivamente particular, privada. ¿Ok? Entonces, si van a hacer alguna especialidad, también algún residentado, les van a pedir sí o sí la constancia de culminación del residentado o su diploma que acredite que es un especialista. Entonces, esa es la figura a lo que refiere a quién ordena la necropsia. Estamos en el curso de medicina legal, medicina forense, y ya podemos intuir que digamos, en relación a esos términos, existe siempre normas, leyes, ¿no? Directivas, resoluciones que afiancen o que autoricen todos los exámenes, todas las pericias, todos los procedimientos que nosotros desarrollamos. Y con respecto a la necropsia hay una tanatolegislación, el Código Procesal Penal, que entre sus artículos 195 al 198 desarrolla el concepto de necropsia. La Ley General de Salud también que habla con respecto a lo que se relaciona al fin de la vida, ¿no? O el fin de la persona humana. El Manual de Procedimientos Tanatológicos Forenses ya tiene buena cantidad de años, ya no vamos a cumplir 20 años, eso sí. De hecho es factible y es necesario y se está haciendo, es la actualización, modernización, adecuación de tantas cosas nuevas que han salido en el camino hace 20 años, ¿no? Para que ese manual de procedimientos sea moderno, sea práctico y que obedezca lo que realmente se está haciendo actualmente en los diversos exámenes de la medicina legal. Y resolución ministerial de parte de la área de salud, del MINSA, que es el ente rector de la medicina a nivel nacional y nosotros somos parte de la ciencia médica como especialidad. Entonces también, de hecho, hay una resolución ministerial que se refiere a cómo debe practicarse la necropsia, en qué casos, ¿no? Y que evidentemente eso tiene un aval y un sustento del punto de vista, digamos, ministerial, ¿no? Es de la sala de necropsias de la unidad de tanatología forense, que algunos grupos ya la han conocido. Los grupos que no han pasado, un poquito de paciencia, poco a poco van a visitarnos y tenemos ahí. Ya tiene una buena cantidad de años, ya no es tan moderna. Hace 28 años se edificó esto en el terreno que, según los datos históricos que hemos revisado en la clase correspondiente, ¿no? Los datos históricos de la medicina legal en el Perú, ese es un terreno cedido en uso
por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Por eso, entonces estamos ocupando espacio y todo lo que es eh, área en la cual se levantó inicialmente hace 28 años una morgue que era de un solo piso, era muy antigua, no estaba adaptada, digamos, a los avances que debería tener esta ciencia forense. Y entonces se decidió a conseguir un presupuesto importante, digamos, derrumbar toda esa morgue de primer piso y se levantó este edificio de 3 pisos que ya nos queda también igual chico, ¿no? Estamos hacinados porque hemos crecido en números, en personal, hemos crecido en lo que es instrumentos, equipos, ¿no? Pero lo que no ha crecido es la infraestructura. Hemos crecido en personal también, ¿no? Se ha incorporado mucho más personal técnico, mucho más este, personal profesional y han aparecido más áreas, no solamente los médicos legistas, sino han aparecido los antropólogos, todo el área de laboratorios, por ejemplo, ¿no? Donde se incorporan cada cierto tiempo, y se han incorporado de cajón los químicos farmacéuticos, pero dentro de ellos inclusive han tenido que hacer especialidades en los puntos que nosotros hemos necesitado, hemos requerido. Entonces, viene todo ese crecimiento y por lo tanto ya ahorita pues ya se hace necesario trasladarnos a otro lugar. Está en vías de desarrollarse un proyecto. Esperemos que se haga realidad. Estas son las mesas de necropsia, ¿no? El cual sirve para procesar al cadáver durante el procedimiento de necropsia de ley, necropsia médico-legal. Lo que mencionabas hace unos momentos, la Ley General de Salud, en su artículo 109, se refiere a la procedencia en la práctica de la necropsia en los siguientes casos. Miren que dice la palabra necropsia, no dice necropsia de ley, no dice necropsia clínica, no. Las necropsias en general se realizan primero por razones clínicas para evaluar la exactitud y precisión diagnóstica, así como la calidad de tratamiento de los pacientes. ¿Ok? Entonces, esa es digamos, la necropsia médica o la necropsia clínica que no tiene ninguna relación con el área de tipo legal, ¿no? Ocurre, para entenderlo mejor, un caso, ingresa una persona a un hospital, ¿no? Es revisada por el médico tratante, los exámenes auxiliares ratifican el diagnóstico que ya tenía este médico, se le da el tratamiento más indicado para esa patología que tiene la persona, pero aún así se sigue deteriorando su salud, ¿no? Se hacen juntas médicas, de igual manera evoluciona estacionaria y finalmente se agrava y muere. Evidentemente hay una desazón en los familiares porque ha habido, en muchos de estos casos, hay una permanente y cercana relación médico-paciente o médico-familiar que explica cómo está yendo la proyección de los exámenes médicos. Y se le hace ver, se le hace caer en cuenta que se hacen todos los esfuerzos, se está dando la medicación. Si es un proceso infeccioso, por ejemplo, estamos dando el mejor antibiótico para el caso, ¿no? Entonces hay una serie de situaciones que se generan para poder entenderle que por qué si se le ha dado lo mejor, aún así ha fallecido la persona. En ningún momento hay denuncias, hay sospecha de delito, sino que lo que se quiere es averiguar realmente qué fue lo que pasó. Entonces, como hay un diagnóstico ya, no hay ningún problema y no hay nada violento ni sospechoso alrededor del caso, se suscribe por parte del médico tratante el certificado de defunción. Pero eso siempre queda ahí, ese detalle, ¿no? Entonces, lo que en oportunidades se requiere es tener respuestas, ¿no? Si le dimos el mejor antibiótico para el cuadro infeccioso que tenía y no respondió, según los análisis de laboratorio de las últimas órdenes que se le dio, si persiste el cuadro infeccioso, entonces, ¿qué puede haber ocurrido? De repente un germen fue súper agresivo, alguna cepa, alguna, digamos, denominación especial de ese germen,
ha hecho de que los medicamentos que se le daban no le hacían, pues como se dice, en absoluto caso ni cosquillas, ¿no? Entonces, lo que de aquí la preocupación viene del equipo o de los médicos que manejan el caso. Conversan con la familia, le explican claramente. Además, se tiene siempre antecedentes de que estos casos, el médico tratante, los médicos que acompañan en el servicio y conocen el caso, em, se inquieten y se pregunten qué fue lo que pasó. Para saberlo, tenemos que hacer un estudio minucioso del cadáver, mandar algunas pruebas especiales y podamos corroborar ese cuadro infeccioso, de repente tipificar el germen o la bacteria que está produciendo ese desastroso cuadro que llevó a la muerte de la persona. Entonces lo que hace el equipo médico es pedirle la autorización a la familia para que se practique una necropsia médico-legal desde el punto de vista clínico, ¿no? Para ver justamente qué tan exacto fue el tratamiento, qué tan preciso fue el diagnóstico que desarrolló. ¿Ok? Entonces, eso es importante para definir la necropsia de tipo clínica o anatomopatológica u hospitalaria también llamada. Con fines de cremación también, ¿no? Ningún cadáver se crema si es que no tiene también una necropsia de tipo clínica. Ahí, por ejemplo, ya como no hay nada, tampoco ningún delito ni nada, ya no se abren, digamos, todas las cavidades. Como se tiene un diagnóstico, de repente un diagnóstico es infarto agudo de miocardio o infarto reciente. Entonces se apertura tórax, un corte muy pequeño, por ahí se trata de llegar al corazón y tratar de tomar una muestra para corroborar ese diagnóstico, ¿no? Y pueda explicar, digamos, sustentar el diagnóstico y así estar libre de toda sospecha de que sea un hecho de tipo violento. Entonces, hecho este procedimiento, eh, digamos, se convoca a los médicos especialistas en ello, que son anatomopatólogos o algunos médicos legistas o forenses que tienen servicios ya particulares, privados, y como en el caso anterior, se le solicita que se practique una necropsia clínica, ¿no? Se reserva alguna muestra para corroborar, por ejemplo, en el caso hipotético que ha sido infarto, y entonces, listo, se cierran el pequeño corte que se ha hecho, es mínimamente invasiva y se da una constancia de haberse realizado la necropsia clínica. Con ello, los familiares van y pueden tranquilamente tramitar el servicio de cremación. ¿Ok? Bien, por razones sanitarias también, ¿no? Se establece la causa de la muerte para establecer la causa de la muerte con el propósito de tener la salud de terceros. Es decir, ¿no? Por ejemplo, hay amenaza de alguna pandemia, ¿no? O de casos que están significando un brote, digamos, de alguna enfermedad que ya se había extinguido y había disminuido ostensiblemente su presencia. Entonces también aquí se tiene que hacer una necropsia, ¿no? Ya un poco desde el punto de vista clínico también, ¿no? Para investigar sobre todo la causa de la muerte. Y el último ítem que sí nos involucra, ¿no? Como, digamos, especialistas en lo que es la gran área de medicina legal, por razones médico-legales, ¿no? Razones que tienen que ver con el cumplimiento de normas, ¿no? El objetivo es determinar la causa de la muerte, entonces, y se configura ya en un interés de tipo legal, muchas veces penal, porque ha habido probablemente un delito. Entonces, esto sí tiene que ser comunicado oficialmente al fiscal de la jurisdicción. El fiscal ordena una serie mediante documentos específicos que se tienen, dispone de que se conduzca el cadáver a la morgue de la jurisdicción y se realice la necropsia de ley, porque hay implicancia médico-legal en este caso, ¿no? Hasta aquí todo bien, entendido, claro.
Si hay alguna aclaración, alguna pregunta, con todo gusto, interrumpen nomás y ¿En qué se dispone legal de la hospitalaria? claro, pues, o sea, la hospitalaria no interviene el fiscal, en ningún momento se configura en un delito, simplemente es que la enfermedad que tuvo ha evolucionado mal, la relación médico-paciente y médico-familiar ha sido muchas veces muy cercana y se le ha ido explicando a los familiares, ¿no? Se han hecho juntas médicas en muchos de esos casos, entonces el paciente entiende, pero la inquietud del equipo médico es saber realmente, y para saber eso se necesita pues abordar los órganos, por ejemplo, pues ha sido que una neumonía, ¿no? De repente uno de esos gérmenes súper raros, agresivo, hay necesidad de extraer los pulmones, sacar fragmentos como, perdón, o sea, fragmentos representativos de cada pulmón, mandar a los laboratorios, además de hacer estudio anatomopatológico, hacer alguna prueba especial, ¿no? De repente de inmunohistoquímica, algo muy especial que revele, ¿no? Posibilidades que se están pensando. Entonces, este, pero ahí, como digo, no hay ningún delito, no han acusado de que el médico o el equipo médico se equivocó, le dio medicamentos inadecuados, que no era posible que se muera el paciente, ¿no? Como hay en otros casos. Entonces, ahí hay un certificado de función, inclusive, ¿no? Como ha muerto, con algo que se tenía la plenitud, la certeza de que era, el hospital le extiende mediante el médico tratante o el médico de servicio el certificado de defunción, pero el equipo médico queda con la inquietud. Entonces el equipo médico o el médico de servicio o el médico tratante se acerca a la familia para pedir autorización de que se le necropsia al cadáver. ¿No? Eso es un trato ya netamente correcto. Entonces, sí, 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 nosotros también queremos saber, de repente para no exponer al resto de familiares a esa situación y nada por el estilo, sobre todo si es una enfermedad infectocontagiosa, entonces y ellos dan la autorización mediante consentimiento informado. Pero como digo eso, nosotros no conocemos absolutamente nada de esta situación porque no se ha convertido oficialmente en alguna denuncia, ¿no? Entonces el equipo médico es el que pide permiso. Si los familiares dicen, no, ¿sabe qué? A mi familiar no lo tocan. Entendemos, comprendemos que ha sido difícil llegar a definir por qué realmente se ha muerto, a pesar de que hay un diagnóstico, pero déjenlo ahí nomás. Nos llevamos el certificado de función, el cadáver y lo inhumamos. Si desean cremarlo, se crema, de gestión de los familiares. Correcto, pero ahí el que tiene vital importancia es el equipo médico. ¿Por qué? Porque si no va a quedar pues en el aire, en el limbo. ¿Qué ocurre con esta persona? Se le dio mejor antibiótico. Se hicieron juntas médicas con especialistas altamente capacitados. Se le dio el mejor soporte de todo tipo en el hospital. Y aún así se murió. Entonces siempre hay una desazón, un interrogante que queda. Entonces, pero eso ya lo maneja netamente la familia con los médicos. Ahí no interviene en absoluto ni el médico legista, ni el fiscal, ni el juez, ni nada, ni la policía. En cambio, en la necropsia médico-legal, sí, ¿no? Como hemos estado analizando en los grupos que han venido. Nosotros no salimos a buscar a los muertitos, los cadáveres que vienen a necropsias de acá. ¿Quién nos envía? El fiscal. ¿Por qué? Porque recordemos en la clase de criminalística, hay una noticia de tipo criminal, en primer lugar, ¿no es cierto? Encontrar a una persona, ese ejemplo que poníamos, encontrar a una persona tirada en medio de un jardín de uno de los parques, ¿no? Por lo cual ustedes están transitando. Llegan, ven que tiene múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Nos acercan, corroboran que no tiene signos vitales, inmediatamente comienza ya el, la segunda etapa. ¿Cuál es esa? Comunicar a la policía, sobre todo para que llegue y compruebe que efectivamente, o pueden llamar también a los bomberos, ¿no? Al SAMU, que si ellos llegan y dicen, no, ya, de hablar a esta persona fallecida, no tiene signos vitales, no se le puede llegar a ningún centro para que reciba primeros auxilios ni nada, porque está muerta, está fallecida. Entonces se corrobora el fallecimiento, pero si vemos pues numerosos orificios, proyectiles de arma de fuego, de hecho es lo mínimo que uno piensa es una situación de tipo legal, penal, o sea, había un homicidio probablemente aquí. Seguido a ello, el policía avisa a quién, al fiscal. El fiscal le da todos los pormenores y dice, sí, ¿sabe qué?
esto es de interés criminalístico. Debo yo constituirme al lugar, para eso también se comunica con la policía. Si ya le han confirmado que son proyectiles de arma de fuego el que ha ocasionado una muerte, llama a quién, a perito balístico de la policía, ¿no? Y así a otros peritos o expertos en lo que pueda colaborar esa diligencia. Entonces se acercan a la diligencia, ellos hacen por lo general el estudio previo general de la escena, hay peritos formados, especializados en estudios de escena, y entran a tallar a todos los demás peritos también, ¿no? Si hay, por ejemplo, presencia de drogas, pues tiene que ir personal del laboratorio central de la policía, toma muestras, ahí se hacen las famosas pruebas de campo, por ejemplo, ¿no? Cuando pruebas de campo sobre una sustancia que pareciera por su, por sus detalles organolépticos que es cocaína, por ejemplo. Pero uno no puede dar certeza 100% de que es cocaína. Simplemente lo describes, ¿no? En un paquetito, ¿no? Un envoltorio, en papel, no sé, blanco, en papel cuadriculado, este, en papel periódico, de diario, lo que sea. Al desenvolverlo, vemos, ¿no? Un polvo blanco muy fino, ¿correcto? Entonces, de frente uno dice, "Ah, es cocaína", ¿no? Tienes que corroborarlo técnica y científicamente. Llega la policía con un tubito que tiene ahí, no recuerdo, ahorita se me ha ido el nombre del reactivo, y se le agrega unos granulitos de ese polvito. Todo delante del fiscal, ¿no? Entonces se agrega y si sale, ¿de qué color debe salir para ya las sospechas casas de confirmada de que es clorhidrato de cocaína? ¿De qué color? A ver, ustedes lo saben, lo intuyen, lo tienen en la punta de la lengua. ¿Qué color debe? El reactivo, ¿no? Interactúa con el polvo, los granulitos, y cómo debe teñirse, digamos, finalmente la prueba. Nada, no tienen ni idea. Celeste, doctor, creo. Claro, celeste o dicen algunos celeste o azul o verde turquesa, específicamente color turquesa. ¿No? En los entendidos en este asunto dicen que mientras más nítido, más fuerte sea, más pronunciado el color, es más pura la sustancia. ¿Correcto? La turquesa es, para hacernos una idea y manejar todos casi la misma definición de color, es el color del uniforme de las enfermeras. ¿Lo ubican? Ya, es el color turquesa, ¿no? Entonces, ese color tiene que arrojar. Entonces, ahí ya recién se dice, realizada la prueba de campo por el personal policial, todo, reacciona de color turquesa. Entonces, esto es compatible con alta probabilidad de que sea cocaína o de frente a clorhidrato de cocaína. Eso es medicina basada en evidencias, ¿no? Estamos haciendo una prueba técnica científica que nos va a demostrar eso. Si no sale en color turquesa o sale cualquier otro color, será otra sustancia que habría que llevarla al laboratorio para estudiarla ya con otros reactivos, otros equipos, ¿no? Pero al menos cocaína no es. Bien, entonces, esa es digamos, lo que ocurre en la escena, cuando se denomina ya, digamos, se avisa y al fiscal, ¿por qué? Porque se configura ya un determinado delito, ¿cierto? Y ahí el fiscal ordena, es de interés criminalístico. Ese cadáver tiene que ir a necropsia médico legal. Miren, no tiene nada que ver con el caso del enfermito que evolucionó mal, se le dio lo mejor tratamiento, todo y falleció, ¿no es cierto? Esta es una situación de una muerte ocasionada por otra persona. Y así sucesivamente, ¿no? No solamente balas, ¿no? Ahorcamientos, personas que aparecen muertas ahí en el lugar donde viven y sin necesidad de que haya una situación evidente de violencia, de repente ha tomado alguna sustancia tóxica. Entonces, ante eso, son sospechas, ¿no? Tiene que ir a necropsia médico legal, ya se convierte en una situación médico legal a partir de ahí. Entonces, nosotros actuamos por disposición, por orden del fiscal. El fiscal dice,
este cadáver, debido a las circunstancias de su fallecimiento, tiene que ir a que le realicen necropsia médico-legal para, vamos a ver los objetivos, ¿no? El primero era para averiguar de qué se murió, o sea, el diagnóstico de la causa de muerte. La necropsia se practicará en caso de criminalidad, ya lo hemos definido. No será exigible la necropsia en caso de accidente o un medio de transporte. Esto es una ley que salió hace muchos años, hace como también igual 28 años, 30 años, en los cuales decía de que las muertes se hacían en masa. Por ejemplo, se cae un ómnibus o un río. Es evidente que la muerte ha sido por el hecho de tránsito. Que se investigue, de hecho, qué ocurrió, pues, o sea, los frenos, iba a excesiva velocidad, el chofer se durmió, el chofer iba bajo la influencia de alcohol o de otras drogas, qué sé yo, eso ya no le corresponde al área especializada que es la policía, junto con la fiscalía. Pero nosotros intervenimos sobre los fallecidos, ¿cierto? Pero esa ley decía, ¿no? Si ocurre eso, se constituye el fiscal en la escena, los policías que van a investigar y el médico legista. Y daba la posibilidad de extender el certificado de función, pero pone algunos parámetros, ¿no? El que compruebe exactamente que causa-efecto, ¿no? La causa ha sido que se desbarrancó el ómnibus y terminó pues aplastado por un aplastamiento en el fondo del río, ¿no? O terminó sumergido, muerte por sumersión, lo que se llama ahogamiento anteriormente. Es una muerte derivada del hecho de tránsito, ¿no? Entonces se ponía ahí el posible diagnóstico y se daba el certificado de defunción, ¿no? De tal manera que no pasaba por necropsia, pues es decir, no será exigible la necropsia en caso de accidente o medio de transportes o desastres naturales. A mí me cupo la responsabilidad de ir el año 2000, a ver, si mal no recuerdo, 2007 fue, ¿no? El famoso terremoto de Pisco, ¿recuerdan? En la ciudad de Pisco, al sur de Lima, que pertenece a la región Ica. Hubo cerca de pues, 400, 500 fallecidos, ¿no? Pero todo producto del terremoto, ¿no? Les había caído la pared de la casa encima, algún equipo, algún aparato pesado, también igual, ¿no? Las estructuras colapsaron, por ejemplo, habían 30, 40 fallecidos en el hospital del Minsa, una cantidad parecida en el hospital de Salud, ¿no? Entonces, me conduje al lugar por disposición superior junto con el director también del área de laboratorios, para hacer un diagnóstico situacional, ¿no? Entonces, ahí nosotros aplicamos esa ley, ¿no? Porque evidentemente, pues hacer las necropsias a 200, 300, 400 era imposible cumplir. Sí se puede hacer, como se hizo en Mesa Redonda, por ejemplo, ¿no? Pero no demoramos, Mesa Redonda, no demoramos como 15 días en las necropsias. Entonces ahí se aplicó la norma y bien, era evidente corroboración, ¿no? ¿Qué pasó? El bueno de la familia no, comenzó el terremoto todo y se le vino una pared grande de la casa encima y lo aplastó. A mi mamá, a mi tía, a mi abuelita. Y la abuelita estaba entre los brazos por protegerlo a uno de los nietos pequeñitos. Miren, la abuelita fallece, en este caso, ¿no? Por traumatismos múltiples. Traumatismo craneoencefálico, de tórax también, ¿no? Ruptura de costillas, las costillas perforan pulmón, hubo toda una hemorragia interna. Traumatismos múltiples. Pero el niño que ella tenía abrazado para protegerlo, no fallece por ningún traumatismo. ¿Por qué fallece? Porque el peso que le cae encima de toda la pared a la abuelita, y produce de hecho lesiones traumáticas en ella graves, de muerte, este, por su afán de proteger al nieto, ella recibe todo el peso de esas estructuras y eso hace que provoca presión sobre el niño. Y la presión significa déficit de aire, no puede entrar aire, no puede efectuar los movimientos respiratorios y fallece por asfixia, ¿no? Por compresión tóraco-abdominal por general, ¿no? La respiración se da en dos momentos, ¿no? Inspiración y expiración. Para eso debemos tener nuestros parrillas costales, nuestros mocos intercostales en buenas condiciones. Debemos tener de hecho aire, ¿no? Pero si hay una compresión tal que nos impide desarrollar el proceso de inspiración y de expiración, se instala la asfixia, pues, ¿no?
Entonces, por un lado eran traumatismo múltiple el diagnóstico y por otro lado era compresión, asfixia por compresión torácico-abdominal, ¿no? Entonces, esos diagnósticos tenemos que haberlos analizado, diagnosticado y se emite el certificado de defunción. Emitimos como 200 certificados de defunción desde las 9 de la mañana que llegamos allá hasta las 11 de la noche, ¿no? Entonces, el día siguiente continuó otro equipo que nos relevó. Correcto, entonces ahí se ha aplicado. En otro, eso además queda, esta aplicación la aplicación de esta norma, de esta ley, requiere interpretación también. Los, los hechos de tránsito ocurridos acá en Lima, por ejemplo, o acá camino a la carretera central, Matucana, qué sé yo, nunca se ha, que yo sepa, de que salió la norma, nunca se aplicó la norma. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Muchos de estos medios de transportes involucrados, fallece la persona y tiene que cobrar seguro, el seguro del SIS, por ejemplo, si están en el SIS, ¿no? O el SOAT, también igual, da una indemnización por fallecimiento. Pero uno de los requisitos de esa indemnización, de ese cobro de seguro, es haberse realizado la necropsia. Ponen ahí, bueno, ya dice, no, pero por ley no le hicieron necropsia, ya. Pero dice, también necesitamos saber si la persona estuvo bajo la influencia del alcohol, o sea, dosaje etílico. Del momento que se hace la necropsia y se indica, de acuerdo a la ley, que debe tener el certificado de función, el médico realiza las comparaciones y por qué hecho falleció, evidentemente no se le extrae ningún fluido, ¿no? Ya, si queremos saber si está bajo la influencia del alcohol, tenemos que haber sacado sangre, primeramente, o orina, ¿no? Para detectar, evidentemente, si hay presencia de estas sustancias. Desde ahí hubo una gran, digamos, área en la cual era un vacío legal. Por eso se decidió ya en los siguientes eventos así de fallecimiento de gran número de personas, de todas maneras que pase por necropsia, para garantizar de que las personas, los usuarios, no, los familiares, este, puedan cobrar todos los derechos que les asistían, ¿no? Uno de los últimos eventos aquí, si mal no recuerdo, aparte de caídas de ómnibus en el río Rímac, acá en Lima ha sido varios años ya atrás, que se cayó, si mal no recuerdan, que fue una noticia terrible, en el Cerro San Cristóbal, un mirabús, ¿no? Venía con personas que están haciendo turismo, se pierde el control del chofer y se descarrila, ¿no? Se viene abajo y da vueltas de campana y cae, digamos, al área de los acantilados donde vivían ahí y fallecieron, creo que algo de 17, 18 personas, ¿no? Entonces ahí tranquilamente se podía haber aplicado la norma, pero dijimos no, acá va a haber entredichos, reclamos, todo, así que mejor que vengan todos por acá. Entonces esa es un poco la aplicación de la norma de acuerdo a lo que la autoridad también examina y analiza posibilidades, ¿correcto? Bien, acá está la ubicación en los artículos que decíamos, del 195 al 198 en el Código Procesal Penal. Los objetivos de la necropsia, y nos hemos adelantado, pero miren, diagnosticar la causa de muerte, ¿no? Y eso nos va a servir para emitir el certificado de defunción también, ¿no? Determinar el tiempo de muerte, conocido también. Primero, tiempo aproximado de muerte. Segundo, son sinónimos por si acaso. Data de muerte, data de muerte. Y en algunos textos que van a encontrar con el nombre de cronotanatodiagnóstico. Cronotanatodiagnóstico. Todas esas palabras digamos, términos son sinónimos, ¿no? Nos llevan a determinar el tiempo, cuánto tiempo tiene de muerto, en horas, en días, etcétera, ¿no? A este objetivo llegamos también analizando, lo que hemos dicho, algunos grupos que ya han pasado por necropsia, analizamos los fenómenos cadavéricos, ¿no? Ahora vamos a analizarlos un poco, digamos, sobre todo los que se presentan tempranamente, dentro de las primeras 24 horas, y vamos a ver cuáles son, ¿no? También ayuda a precisar la manera de la muerte. La manera de la muerte hay tres maneras, ¿no? Muerte natural, muerte violenta y muerte indeterminada o no precisable. Si podemos, tenemos información que nos ayude a definir esto, lo hacemos. Si no, no hay por qué preocuparse. Simplemente decimos, no, o sea que no podemos definir si es homicida, es suicida, dentro de lo que es violento. No, entonces no puedo poner eso, simplemente pongo, se ignora, ¿no? Marcamos eso.
Por eso dice no determinar, diagnosticar, que son verbos así fuertes, sino dice ayudar. Yo ayudo en lo que puedo, definitivamente, pero si no se puede, mi ayuda queda pues ahí relegada, ¿no? Y de igual manera también ayudar a establecer la identidad del fallecido. El fallecido puede ser NN, ¿no es cierto? O sea, puede estar no identificado. Entonces, ¿qué hacemos? NN a propósito, ¿qué significa NN? A ver, ¿qué me dicen ustedes? ¿Qué significa NN? Nada, ni por asomo. Non nominato, eso está también como en latín, eso no, non nominato, sin nombre, no tiene nombre la persona, ¿no? De ahí ha quedado ya ese término que se utiliza como NN, ¿no? Entonces, si es no identificado el fallecido, tienen que utilizarse los tres niveles que ya hemos explicado un poco de identificación. El primer nivel, que es básico, mandatorio, el estudio de las huellas dactilares, ¿no? La dactiloscopía. Pero si por algún motivo, pues, fallece y por efecto mismo de la causa de muerte, esto, digamos, no tiene pulpejos aprovechables. Por ejemplo, alguien que muere en un incendio, se le queman las manos, se le carbonizan los miembros superiores. ¿De dónde vamos a sacar las huellas dactilares? Ya no se puede, ¿correcto? Entonces, si alguien, por ejemplo, muere por sumersión, o sea, lo que antes se llamaba ahogado, también a veces, ¿no? A veces los pulpejos se maceran dentro del agua y se exfacelan, se sale ¿cómo se llama? Eh, la epidermis, ¿no? Se exfacela, se pierde, se desintegra, donde cambia, digamos, ¿no? Cambia por efectos de la, digamos, de la estructura orgánica de la cual somos compuestos y ya no se puede aprovechar. Otro caso es que si es por ejemplo, un extranjero, ¿no? O migrante extranjero, ahora que estamos sufriendo el fenómeno de la migración. No tenemos huellas dactilares, ¿no? Salvo que se haya pues sacado su carne de extranjería, algunos ya se han inclusive nacionalizado, sacado su DNI, pero son pocos, ¿no? La gran mayoría que en el limbo y dicen, sí, sí, es de tal nacionalidad. Bueno, uno lo que hace es acercarse al, a la embajada, a los consulados y mandar las huellas para que ellos puedan ubicarlo, ¿no? Y poder así identificar. Entonces, todos son puntos importantes. Los dos primeros sí son de cajón de responsabilidad del médico que dirige la necropsia. Saber de qué se murió y cuánto tiempo tiene de muerta la persona. ¿Cómo debe ser una necropsia de ley? Una necropsia médico-legal completa. Dice, no, pero si solamente tiene, Alan García solamente se disparó en la cabeza porque le van a abrir el tórax, el abdomen, la pelvis. Pobrecito. Lo dice en nuestro manual de procedimientos tanatológicos y ese manual tiene como carácter de ley, pues. Todas las personas que pasan por necropsia tienen que aplicarse la norma, que es aperturar o abrir la cavidad craneana, cavidad torácica y cavidad abdominopélvica, ¿correcto? Y los órganos se ven como están in situ, luego se retiran uno por uno, se estudian, se pesan, se miden y se cortan. Y de aquí surge la posibilidad de que se envíen pequeños fragmentos para el estudio anatomopatológico, ¿no? O histopatológico. Entonces, todo eso tiene que hacerse. O sea, a pesar que Alan García se disparó en la cabeza, pues el cerebro lo tenía hecho puré por el balazo, se sacan muestras de ahí y todo, pero tiene que aperturarse de todas maneras tórax para ver cómo están esos pulmones, en abdomen, en pelvis, todos los órganos que ya sabemos que existen en estas cavidades, también de igual manera. Se fotografían, se perennizan los detalles, se envían muestras. Tenemos que también igual, o sea, este, ¿cómo averiguamos si es que Alan García u otro personaje no estaba bajo la influencia del alcohol, por ejemplo, o de otra sustancia? Sacando muestra de sangre, de orina, ¿no? La única manera es internarnos en la cavidad, abrir la cavidad. Entonces tiene que ser completa, tiene que abrirse las tres cavidades obligatorias. Hay una opcional que es la cavidad raquídea. Por ejemplo, si no hay un balazo que justamente se queda atascada la bala en la médula, ¿no? En determinados, en D4, qué sé yo, a nivel del cuello, ¿no? En C1, C3, C5.
y queda ahí. Entonces yo tengo que aperturar la cavidad raquídea, o sea, la columna vertebral. Si la bala está ahí y la cera médula, entonces tengo que sacar, respirar, rescatar el proyectil y la lesión que está produciendo ese cuerpo extraño, ¿correcto? Entonces, tiene que ser completa, metódica. De hecho, pues se utiliza, ¿no?, conocimientos, método técnico, científico, y tiene que ser ilustrativa, ¿no? Ilustrativa, ¿qué quiere decir? Ahora en el tiempo actual que ya se tienen pues cámaras digitales, teléfonos personales digitales, puedes captar fotografías, videos, ¿no? Antiguamente, en la época que yo ingresé, pues no había primeros años ni cámaras fotográficas. ¿Qué hacíamos? Hacíamos esquemas, ¿no? O dibujos, pues. Teníamos que a la fuerza tener nociones de dibujante para poder dibujar la lesión que está producida en tal órgano, dibujar la bala, ¿no? Acercarse bastante, digamos, a la realidad en lo que estoy describiendo, en lo que estoy, digamos, estoy estructurando como un método ilustrativo, ¿no? Entonces, tres características sumamente importantes. Que aquí también igual, esta proyección es muy importante y define claramente qué cadáveres vienen a hacer la necropsia, ¿no? Perdón, acá estamos nuestro. Ya, a ver, acá. ¿No? Primero vamos aquí y después regresamos a este de acá, ¿ya? Casos en los que se indica necropsia médico-legal o necropsia de ley. Muertes violentas. Ya lo hemos ido hablando de cajón. ¿Cuáles son las muertes violentas? Homicidios, suicidios y accidentes. Accidentes no solamente de tránsito, sino accidentes laborales, de casa, etcétera, etcétera, ¿no? Muertes súbitas. Alguien está haciendo pues, un footing, ¿no?, en la mañana, todo pierde conocimiento, vienen, quieren auxiliarlo y no responde. Llegan los bomberos, el SAMU, ¿no?, otra ambulancia particular, todo, y lo único que hacen es constatar el fallecimiento, nada más. Listo, es una considerada como una muerte súbita. Después, muertes naturales sin tratamiento médico, reciente. Reciente estamos hablando pues de medio año, ¿no?, en el lapso de un año. Entonces, la muerte es por alguna patología, ¿no? Luego, muertes naturales sin tratamiento. De esto viene muertes de madres y fetos relacionados con abortos sospechosos, ¿no? El único aborto que está legislado, ha salido su reglamento y todo es el aborto terapéutico. Después todo cae en la sospecha de que sea un aborto criminal. Entonces se detecta al médico y esto, se analiza bien todas las circunstancias en las cuales ha ocurrido la muerte, ¿no? Y se echa definitivamente a andar, digamos, la parte de tipo legal. Se descarta, por ejemplo, encontramos un óbito fetal o un fruto de la gestación, qué sé yo, pues tirado en la vía pública, un basural. Hay varios casos que hemos encontrado, por ejemplo, en servicios higiénicos de centros comerciales, ¿no? Esto inmediatamente se comprueba ese hecho, llega la policía, preserva la escena, correcto, y se avisa paralelamente a la fiscalía de turno. La fiscalía ya elige los profesionales, los peritos para actuar sobre eso, los convoca, llega a la escena, se analiza, se coordina para ver cómo se va a ingresar, se planifica. Esas son las etapas que hemos visto en la clase de criminalística, ¿correcto? Y todo ello. Entonces, infanticidio, pues, infanticidio, homicidio en general, pero infanticidio, si un niño es muerto por alguna otra persona, que muchas veces eso es familiar, ¿no? Por ejemplo, abusos sexuales en menores, seguido de muerte, ¿no? De cajón tiene que ir a necropsia. Muerte de detenidos o muerte bajo custodia, ¿no? Alguien lo detienen y al día siguiente en la comisaría amanece muerto. Ahí ya enorme responsabilidad para los policías, porque ellos debieron prever, garantizar de que no se autoagreda
o no entre nadie para que en todo caso, ¿cómo se llama? Se produzca la muerte de la persona y definitivamente habiendo tenido que garantizar la integridad física de esa persona, ¿no? Muerte bajo custodia también se refiere a muertes ocurridas en establecimientos penitenciarios, ¿no? En algún establecimiento penitenciario puede ocurrir cosas increíbles, ¿no? Entonces, hay un muertito, tiene que ser investigado, tiene que venir a la morgue de la jurisdicción. Muertes por presuntas negligencias médicas, hemos explicado, y en general muertes en las que haya sospecha de delito, ¿no? Luego, muertes en general en las que haya sospecha de delito. Aquí en el penúltimo párrafo, ¿no? Muerte por presunta negligencia médica. Ahí ya choca con el gremio nuestro, ¿no? Pero evidentemente las personas tienen todo el derecho de denunciar si no están de acuerdo con que el caso que te ha sido confiado a ti como especialista, a uno de sus familiares, joven, sin ningún antecedente patológico significativo, lo operan, por ejemplo, en la famosa liposucción, en la lipoescultura, ¿no? Y evoluciona mal, completamente mal, se acentúa el malestar y fallece. Los familiares no se quedan contentos, los familiares no se quedan contentos, lo denuncian al médico o al equipo de médicos, ¿no? Están en su justo derecho. Desde ahí nos llaman. De hecho, el cadáver tiene que ir a necropsia, tiene que estarse justamente, ¿cómo se llama? Estableciendo ya todo un caso para poder investigar. Nosotros apoyamos con la investigación en el cadáver, ¿no? Y el fiscal está atrás, ¿no? De todas armando todo, digamos, el rompecabezas con la investigación de la policía, con la toma de declaraciones de los familiares, amigos, que sea de la persona fallecida. Entonces, estos son los casos en los que debe venir. Fuera de esto, no deberían venir personas necrosas, ¿no? Yo tengo a mi abuelita que es cardiópata, comenzó a doler aquí el pecho, le damos en una emergencia a un hospital, la recibieron, entraron a trauma shock y a las pocas horas, media hora, en una fallece. Pero se sabía, pues, no le armaron electro, entonces se sabía que de hecho la alta probabilidad de fallecimiento era por eso, ¿no? Pero entonces eso ya se convierte también en una muerte necesariamente que tiene que investigarse. Tiempo de la necropsia. Algo hemos conversado también con los grupos que han rotado por acá. El primer momento antes se decía, tenía dos momentos. El examen externo, que es revisar por fuera todo lo que es superficie, y el segundo examen, que es el examen interno, apertura de cavidades, ¿cierto? Entonces, pero no caíamos en la cuenta de que ya del levantamiento, ahora más aún que van médicos legistas a todo, bueno, la gran mayoría del levantamiento de cadáver, se desperdiciaba la posibilidad de recabar información con respecto a lo que es este, el hecho de muerte. Y muchos de esos levantamientos han traído buena información, entonces no se le ha dado mucha importancia, pero de ahí siempre reajustando todos los términos y definiciones de medicina legal, entonces dijimos, no, el segundo momento es el examen externo, pero eso lo podemos ver tranquilamente acá en morgue, ¿eh? Tenemos todo el tiempo del mundo para examinar claramente el cadáver, pero antes de ello también nos interesaría, ¿no? Eh, la posibilidad de que del mismo lugar de levantamiento se nos traiga la mayor cantidad de información posible. A veces llegan, por ejemplo, al hospital y el hospital está ya, digamos, deteniendo, cerrando lo que es la historia clínica, todo. Entonces, eso es valiosísimo. Entonces, por eso es que y ahora se toma la concepción de que el primer momento de la necropsia es el levantamiento del cadáver, porque se trae muy importante información, valiosa información. Segundo momento ya es el examen externo del cadáver. Lo traen tal cual lo encuentran, con ropa, con objetos, y aquí ya se va, digamos, sacando todos los elementos, ¿no? Y dejamos desnudo el cadáver y se va describiendo todo lo que vemos externamente.
tatuajes, lesiones, ¿no? Eh, entonces, eso hace de que nosotros tengamos a plenitud y el tiempo que sea necesario para examinar externamente el cadáver. Y en ese examen externo es donde es importante investigar los fenómenos cadavéricos para averiguar la data de muerte. Y el tercer punto es el examen interno, pues ya, apertura de las cavidades, ¿no es cierto? Nuestra norma, nuestro manual de procedimiento tecnológico dice obligatoriamente se debe aperturar cabeza, tórax y abdomen pelvis. Se sacan los órganos, primero se fotografían in situ, no voy a hacer que podamos, producto de, digamos, de querer irnos a otros puntos de desarrollo de la necropsia, obviemos este tipo de situaciones. Entonces, necesariamente entonces, el examen interno implica ya la apertura de cavidades y cumplir con todo lo que está detallado y precisado en el manual de procedimientos tanatológicos. Se abre la cavidad, se revisa in situ los órganos, se toman fotografías y el único autorizado es el perito responsable de esa necropsia. Y entonces ahí podemos ya nosotros ver al detalle qué es lo que ocurre con cada uno de los órganos, con cada uno de los sistemas. Muchas veces producto de ello sale ya la observación de la causa de muerte, ¿no? Entonces, claramente, primer momento de la necropsia, levantamiento de cadáver. Segundo momento también sumamente importante es el examen externo del cadáver, ¿no? Y finalmente el examen interno de la cavidad, apertura de cavidades. Antes de iniciar ya el examen externo mismo y el interno, se deben tomar todas las evidencias y preliminizarlo a través de fotografías, recoger indicios, examinar la vestimenta, toma de radiografías, ¿no? Ya hace como unos 4 o 5 años hemos dado un pequeño avance tecnológico, ya no tomamos las placas como antes se revelaban y te alcanzaban el plastiquito, no tenía que estar buscando su negatoscopio para poder observar. Sigue siendo importante, ya, sigue siendo interesante, pero ya esa parte al menos de la pericia ha sido este, eh, digamos, direccionada a que se cumplan todos estos pasos preliminares, ¿correcto? Se recolectan indicios, todo lo que viene, como digo, ahora hablando de la placa, perdón, este, se tomaba la placa, se tenía que revelar y el plastiquito tenía que verse en los negatoscopios. Ahora el equipo que tenemos rayos X es digital. Entonces toman la radiografía, se incorpora un software y en sala de necropsias hay un monitor donde el médico, de acuerdo al número de necropsia que le ha tocado, puede observar la serie de placas que él ha dispuesto que se le tomen y ahí vamos a analizar y encontrar lo que estamos buscando, proyectiles de armas de fuego, otro cuerpo extraño, etcétera, etcétera. Toma de muestras, pelo, sangre, sarrunguial. Sarrunguial, por ejemplo, se debe tomar, tal lo ingresa el cadáver aquí, por dos razones. Si es muerte violenta, en la cual ha habido sospecha de alguna interacción con otra persona, podemos encontrar debajo de las uñas, ¿no? Además de lo que encontramos en el sarrunguial, podemos encontrar evidencias sumamente importantes. Por ejemplo, restos de piel. ¿De quién? Del agresor, por lo general, ¿no? Si hay alguna evidencia de abuso sexual, tiene que tomarse antes de la necropsia, ¿no? O un hisopo, tomar una muestra del interior de la vagina, ¿no? Secreción vaginal, a región del ano, porque puede haber habido penetración, ¿no? Por vía vaginal y por vía anal. Inclusive esos se atreven, ya una vez que se ha roto un poco la rigidez cadavérica, también toman un hisopado desde el punto de vista faringio, ¿no? Para detectar que mandar examen espermatológico. Si encontramos espermatozoides en esos hisopados que hemos tomado, correcto, eso se comunica al fiscal, el fiscal ordena que se le haga ADN, ¿no? Y se tiene en reserva hasta que se encuentre el posible autor o posibles autores.
se le toma ADN a ellos y se compara con lo obtenido en el cadáver. Por ahí podemos perfectamente ligar la posibilidad de que sea el agresor, sea el violador, ¿no? Y revisión de documentos exigidos para el internamiento del cadáver, que vamos a verlo al final en el procedimiento administrativo. Bueno, ¿de qué estamos hablando, no? Primero, entonces, necropsia médico-legal, el examen externo, hablamos de los fenómenos cadavéricos. Elementos de identificación, signos de enfermedad, signos de lesiones traumáticas. Fenómenos cadavéricos. Los tempranos son 4. Uno se deshidrata cuando muere, pierde agua, se enfría, pierde temperatura, hay rigidez, las proteínas que intervienen en eh, la contractibilidad de los músculos, ¿no? Hablando de lo que es, perdón, vamos por orden. La deshidratación, entonces, se menciona como fenómeno temprano, además del enfriamiento, la rigidez y las livideces, que vamos a definirlo ahora uno por uno. ¿Por qué se denominan tempranos? Porque se presentan dentro de las primeras 24 horas, ¿ok? Y los fenómenos tardíos se presentan después de las 24 horas, que vamos a analizarlos también al final, ¿no? Entonces, deshidratación es la pérdida de agua por evaporación. Se seca la piel y las mucosas. Hay un fenómeno ocular que se llama triada de Lewis, y vamos a ver cómo se diagnostica. La triada de Lewis, como su nombre me indica, son 3 elementos que hay que evaluar. El primero es que el ojo ya queda hipotónico, ¿no es cierto? Como ya decía la persona, los músculos que dominan el movimiento de los ojos ya no hacen esa misma, no tienen esa misma tensión, no tienen ese mismo tono. Entonces, por eso se dice, hay disminución del tono ocular. Entonces, el primer elemento de la triada. Segundo elemento de la triada, las características de las córneas. La córnea, que es un elemento de protección en el ojo, que recibe solamente líquido, agua, solamente se hidrata, va perdiendo su brillo corneal. Entonces, a partir de 8 horas, 10 horas, se va opacificando. ¿Ven ustedes aquí? Las córneas ya reflejan el brillo corneal como cuando la persona estaba en vida. Inclusive pasan ya 12 horas, 13 horas y se va poniendo blanquecina, inclusive, ¿ya? Y se va también arrugando la superficie. La superficie que era totalmente lisa, como vidrio de reloj, ya comienza a sufrir cambios y vemos nosotros que la córnea comienza a tener ciertas ondulaciones por la resequedad, por la deshidratación. ¿Correcto? El enfriamiento. La temperatura desciende a razón de 1 grado centígrado por hora dentro de las primeras 12 horas y luego va disminuyendo la velocidad de enfriamiento entre 0,3 y 0,5 grados centígrados por hora hasta estabilizarse con la temperatura ambiental, ¿no? Eso es determinante. Rigidez. La contracción muscular estriada y lisa. Cuando se realiza la contracción, la aparición de la contracción es el cadáver va poniéndose en forma contracturada de sus músculos desde la cabeza hacia los pies en dirección céfalo-caudal, obedeciendo una desnaturalización de las proteínas que intervienen en la contractibilidad muscular, ¿cierto? Hay alteración y se va el músculo hacia la contracción. Como eso no puede ser eterno, esa contracción máxima se evidencia entre más o menos alrededor de las 10 a 12 horas, ¿no? Entonces, eso es importante determinarlo, ¿no es cierto? Y después de las 12, 13 horas comienza a desinstalarse la rigidez. No, no, no es que,
No es que haya, digamos, un mecanismo totalmente disímil, sino se pone rígido, ¿cierto? Se instala, como dice aquí, entre 3 a 6 horas después de la muerte y se generaliza hacia las 12 horas. Después desaparece en el mismo orden. O sea, se va relajando los músculos, ¿no? Se va desinstalando esa rigidez desde la cabeza hacia los pies. ¿A qué hora? Después de las 14, 16 horas. Tiene mucho que ver los fenómenos, la presencia, ¿no? Instalación y progresiva ausencia de los fenómenos cadavéricos en los fenómenos climatológicos y también en otros puntos. Como dice, afecta la rigidez, la temperatura. O sea, si hace mucho frío, la temperatura, la contracción muscular, la rigidez cadavérica se va demorando en llegar cuando hace mucho frío. Cuando hace calor, se instala mucho más rápido. Entonces hay que tenerlo en cuenta eso. Y voy aquí, se afecta la rigidez, temperatura, la edad, el estado de maduración. Perdón, el estado de nutrición. El estado de nutrición tiene que ver también igual, ¿no? Uno que es pues sumamente delgado, una persona que es sumamente delgado no tiene masa muscular que poner duro o rígida. Entonces en esa persona la rigidez se va a instalar más rápido que persona que sea pues musculosa, que tenga una masa muscular, digamos, representativa, ¿no? Muy bien, entonces las livideces. ¿Qué son las livideces? Es el color rojizo violáceo de forma y tamaño variado que se observa en las zonas de declive. Estas zonas de coloración rojizo violácea a qué obedecen obedecen y corresponden al depósito pasivo de la sangre al interior de los vasos sanguíneos, porque ya no hay contracción del corazón, por lo tanto está en cese la circulación sanguínea, ya no bombea sangre al corazón. Entonces la sangre, como también tiene fluidez, tiene peso, se deposita por efecto de la gravedad en las zonas de declive. Eso qué cosa, ¿a qué nos lleva esto? A efectivamente ver la formación en el transcurso de las horas de estas áreas de coloración. Aparecen inmediatamente y después de la muerte y se van estableciendo sin posibilidad de modificarse entre 12 a 16 horas, ¿no? El cambio de posición en las primeras horas perdón, alterar la distribución, ¿no? Si uno fallece en decúbito dorsal, entonces la sangre, como ya no hay dinámica cardiovascular, se va hacia las zonas de declive, que quiere decir en toda la parte posterior del cuerpo, ¿no? A nivel de tórax, a nivel de miembros superiores, miembros inferiores. ¿Ok? O sea, no, está establecido con ese orden, digamos, cronológico, de acuerdo a las investigaciones que se han hecho. Y esto, por ejemplo, es una fotografía de zonas de livideces en el cadáver que ha ingresado por la necropsia. Miren las grandes áreas de coloración rojizo-violácea en miembros superiores y a nivel del tórax, o en la cara posterior del tórax. Cuando uno presiona, hace dígito presión en la zona de las livideces, va uno a ver con qué intensidad y qué velocidad cambian digamos, este tipo de ubicación y con qué velocidad cambia o no el color de la lividez, ¿no? Si cambia muy rápidamente, estamos entre las 6 a 8 primeras horas. Si cambia ya lentamente, estamos alrededor probablemente de 12 a 14 horas. Y más de 14 horas, ya los que no varía nada, por más que tenemos 20, 30 segundos, sacamos el dedo, ha hecho dígito presión y no vamos a encontrar ninguna modificación. Ya se han fijado las livideces. Entonces, esos cuatro fenómenos son los fenómenos cadavéricos tempranos, ¿correcto?
Esos son los que mayormente se ven en los cadáveres que estamos procesando día a día. Y los fenómenos cadavéricos tardíos son los que se presentan después de las 24 horas, que son la putrefacción mismo, la adiposira o saponificación, efectos, digamos, efectos de los cambios climatológicos, efecto de la variación en la composición orgánica de la cual somos. ¿De qué estamos hechos nosotros? A ver, ¿de qué elementos químicos? Ujú. Oxígeno, carbono, hidrógeno, nitrógeno. En todo eso nos vamos a convertir, ¿no? Esa materia orgánica, como dice un principio dentro del aspecto científico, la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Nosotros morimos y nos transformamos en todos los elementos orgánicos del cual hemos sido constituidos. Entonces, la descomposición orgánica, la putrefacción, va a comenzar por eso, ¿no? Tiene una etapa. Vamos a profundizar un poco este primero, ¿ya? Los otros, digamos, no son tan importantes, podemos tocarlos de repente en alguna otra clase, pero la putrefacción o descomposición orgánica sí, ¿no? Es el periodo cromático, que quiere decir cambio de color. La piel se va adelgazando y la trama venosa se va observando mucho más en forma más ostensible. ¿Correcto? Hay aquí como venitas que se van que se van viendo mucho más como trazos así, como si fuera una pieza de mármol. Por eso algunos textos, algunos investigadores le llaman marmorización también, ¿cierto? Se vuelve más la piel mucho más delgada, se va viendo la trama vascular a través de la piel. Eso sucede 24, 48 horas. 36 horas, 48, perdón, 36, 48 horas se presenta el periodo enfisematoso, ¿no? Como hay gases de putrefacción y líquidos de putrefacción generados por gérmenes que todavía viven en nuestro cuerpo y que son anaeróbicos, entonces la piel comienza a ver como ámpulas, ampollas, ¿no? O flictenas, se llenan de líquido de putrefacción. Algunas se rompen y se produce exfacelación. Cuando pasan ya 4 días, 5 días, entramos a un periodo colicuativo. Los órganos o estructuras blandas se van licuando, ¿no? Entonces se va perdiendo el cabello, el cuero cabelludo. Al interior, por ejemplo, los pulmones, el corazón. Uno de los primeros órganos que más rápidamente se lisa, cambia ¿cómo se llama?, de estado, es el encéfalo, el cerebro y cerebelo, ¿no? Pasado 4 o 5 días, uno abre cavidad craneana y parece un magma, ¿no? Una mazamorra que desciende lentamente y evidentemente el olor, ¿no? Es totalmente penetrante, ¿no? Combinación de todos estos elementos que hemos mencionado. Y luego, cuando pasan ya varios meses, un año, un poco más de un año, entonces todas las partes blandas van pasando previamente por estos periodos colicuativos, o sea, todo se va licuando, se va volviendo un amasijo, ¿no? Una masa, muchas veces como un magma, ¿no? Todo ello va ocasionando que la materia orgánica se transforme y finalmente lo que sí debería, digamos, quedar un tanto indemne por un tiempo bastante largo son los huesos, ¿no? Y luego entonces en el horizonte, el cadáver va yendo a la esqueletización. Vamos a encontrar después de un año, año y medio, y dependiendo también el lugar donde esté inhumado o, digamos, no, vamos estableciendo esos cambios, todas las partes blandas se van transformando y finalmente en el cadáver un año, año y medio,
vamos a ver prácticamente huesos nada más. Ahora, esto dependerá del lugar donde uno está enterrado, pues, ¿no? Puede haber más humedad, más calor, menos calor. Correcto. Entonces, la putrefacción o descomposición tiene cuatro periodos, ¿no? El periodo cromático, el periodo enfisematoso, ¿no? Aquí también en la zona interna del cuerpo, por ejemplo, en la cavidad torácica, ¿no? También de igual manera, ¿no? Puede haber enfisema a nivel de los mismos órganos también pulmonares debido a que hay gérmenes ahí. También en cavidad abdominal, sabemos que hay los anaerobios que no mueren, siguen su ciclo vital al interior del intestino, por ejemplo, ¿no? La región iliocecal, importante porque ahí va ocasionando acúmulo de gases intestinales y el aumento de volumen. Porque se ve. La momificación es un efecto, digamos, de conservación del cadáver, ¿no? Este cadáver que vemos en la proyección tiene ya como más de 2 años, 3 años tenía. Y sin embargo vemos partes blandas, ¿no? Si analizamos un poco, nos acercamos hacia el cráneo, es como si la piel se hubiera secado, se convierte en piel muy seca y se hubiera pegado ahí. Entonces habría que averiguar realmente cuándo ha fallecido, en qué lugar ha estado inhumado, ¿no? Porque miren, ven partes blandas todavía a nivel del parrilla costal, ¿no? De igual manera en miembros inferiores también. Y entonces, ¿qué obedece esto? Cuando una persona se le entierra, se le inhuma en sitios en que hay mucho calor, hay gran cantidad de corrientes de aire y hay cero humedad, entonces, más que fijo que uno se va secando, ¿no? Ya no hay opción a mucha transformación de la sustancia orgánica, sino se seca y producto de ello, entonces, bajo la influencia de tres elementos. Dijimos que había mucho calor en esa zona, grandes corrientes de aire y cero humedad. Entonces, al actuar esos tres elementos, hacen de que el tejido blando se seque, se deshidrate rápidamente y queda como una momia, ¿no es cierto? Como la momia paraca, por ejemplo, ¿no? Que a pesar de cientos de años que sean encontradas, encontramos partes blandas adheridas a su estrato óseo, ¿no? Y eso es, por eso uno tiene que ser, digamos, estudioso del lugar, de donde se inhuma el cadáver, de la escena en general, si es que ocurre una determinada escena, y ver realmente las características precisas de los cadáveres. Elementos de identificación, por otra parte, son muy importantes, como por ejemplo los tatuajes, ¿no? Hay tatuajes sumamente personalizados, ¿no? Ven aquí, por ejemplo, este rostro diabólico, esta cantidad de flores tatuadas en la cara anterior de la pierna derecha, elementos de identificación sumamente también personalizados, ¿no? Presencia de oro dental en los dientes anteriores. Estos detalles no los hace cualquier persona, digamos, como común denominador, sino ya son cosas muy personalizadas. Entonces, además de esto, unimos con otros detalles y podemos acercarnos, ¿no? Tentativamente a una eh, identificación, digamos, esto, de alta probabilidad. Signos de lesiones traumáticas, también importante definir. Todo esto es en el examen externo, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos una lesión costrosa y esta lesión está relacionada al pase de la energía eléctrica, o sea, la electrocución. Esta persona ha muerto electrocutada. Acá tenemos también una forma irregular. Lesiones traumáticas, vemos escoriaciones, esto vamos a hacerlo en la clase de traumatología forense. Bien, entonces
Los signos de lesiones traumáticas tenemos que escribir una por una, medirla, ubicarla primero topográficamente, luego medirla, y fotografiarla de paso para que quede perennizado, ¿no? Y luego pasamos al tercer y último momento de la necropsia, que es el examen interno, apertura de cavidades, ¿no? Hay diversos métodos, diversas escuelas, destacándose una lista relativamente larga, ¿no? El método Morgagni, Rokitansky, de Goñi, de Tulle, Virchow. Son 5 grandes investigadores forenses y cada uno va asentando su escuela de procedimiento, ¿no? En la práctica, el perito no debe dudar en separarse de estos métodos y seguro plasman sus escuelas, sus procedimientos, pero ya el avance tecnológico nos obliga a sacar lo mejor de cada escuela, no seguir exclusivamente y sin razonamiento solamente una de ellas, ¿no? Y eso es lo que dice aquí en este último mensaje. En la práctica, el perito no debe dudar en separarse de estos métodos exclusivos y seguir otra variante cuando el caso lo requiera. Puedo combinar el método de Virchow con la Rokitansky, ¿no? O quedarme con uno solo, indudablemente también. Apertura de cavidades obligatorias, cráneo, tórax y cavidad abdominopélvica. El canal vertebral opcional, ¿no? Por eso es que habla como la apertura de las cavidades, los que han visto ya en vivo y en directo, se hace un corte coronal de una apófisis mastoides hacia la otra, se repliega el cuero cabelludo hacia adelante, queda la cúpula craneana expuesta y se corta, ¿cierto? La apertura de cavidades a nivel torácico y abdominopélvica se hace con la técnica de, ¿cómo se llama?, de Virchow, que es su corte, ¿no?, en la línea media anterior, de la región submentoniana hasta la región suprapúbica. Puede tomarse algunas variantes, como por ejemplo a nivel de las clavículas, la parte superior del estómago, hacer una incisión en Y o en T, por ejemplo, y también igual en el tórax o el abdomen. Bien, aquí vemos entonces las variantes, y acá también un corte en U. Esto se recomienda, por ejemplo, cuando hay múltiples heridas, ya sea por arma blanca o por proyectil de fuego. Este corte garantiza levantar como un delantal piel y tejido celular subcutáneo, de tal manera que vemos exactamente cuáles son los ingresos del arma agresora. Aquí vemos la apertura, como hemos mencionado, ¿no? Hay un coágulo sanguíneo, o sea que ha habido una hemorragia. Hay que precisarla si es subdural, si es subarachnoidea, ¿no? Y todos los detalles que faltan acá. Apertura de cavidad abdominal, torácica y abdominopélvica. Hay que viscerar para tener la real observación de las cavidades. Si, por ejemplo, hay fracturas costales, como en estos casos, hay hematoma en los espacios intercostales, pero si no hubiéramos sacado los órganos, no nos hubiéramos percatado de esta fractura. Hay que ser lo más minucioso posible. Los órganos, como mencionábamos, según nuestro manual de procedimientos odontológicos, se deben tomar fotografías in situ, retirarlos, medirlos, pesarlos y cortarlos, así como acá, ¿no? La toma de muestras es paralela a la progresiva con la apertura de cavidades. Por ejemplo, para obtener sangre tenemos que llegar a extraer el corazón, ¿no?, para poder tomar digamos, las muestras adecuadas. Cuando llegamos al corazón se corta y la sangre que brota es la que ha estado debidamente cerrada, sin posibilidad de contaminarse dentro del corazón o en los grandes vasos. Acá tenemos viales en los cuales se toman también adicionalmente para enviarlo a otros servicios, ¿no? Uno de los primeros viales que se saca es para dosaje etílico, el otro es para químico toxicológico y el último para am,
el estudio biológico para descartar, por ejemplo, hepatitis, HIV, toda una serie de situaciones que interesa, de hecho, saber si la persona no está este, siendo, digamos, atacada por algún tipo de esa patología. Y con esto entonces terminamos la necropsia en sí en forma técnica, científica, ¿ok? Y tenemos ya en el transcurso de la necropsia, hemos tenido la obligación de formarnos un diagnóstico de causa de muerte. Y eso plasmaron en el certificado de función, ¿no? Sacar los tres tipos de causa de muerte: causa básica, la causa intermedia, o sea, que está en medio, ¿no? La causa intermedia y finalmente la causa terminal o también llamada causa final de la defunción. Tres causas. Si no existieran, es difícil, digamos, estructurar tipos de causas básica, intermedia y terminal. Podemos al menos tener dos, que es lo obligatorio, ¿no? La terminal y la básica, ¿correcto? Hay ocasiones en que las tres hasta cuatro salen también para poder rápidamente describirlas, se colocan sin ningún problema, ¿no? Pero hay que estar preparados para esos diversos escenarios. Luego entonces termina, queda el cadáver para ser recogido por los familiares, pero en el transcurso de la necropsia también hay un procedimiento técnico administrativo en la oficina de recepción y entrega de cadáveres. Acá está el técnico de guardia con el policía que está trayendo un cadáver. El técnico revisa y hay estos pues, documentos obligatorios con que el policía viene a internar un cadáver para la necropsia. Oficio policial, donde se menciona por qué motivo se requiere la necropsia, quién lo está disponiendo, nombre y apellido, y, por ejemplo, qué fiscalía pertenece, y la firma y sello del comisario de la jurisdicción, o si es un grupo especial, como por ejemplo homicidios, investigación criminal o hechos de tránsito, ya firma el que está a cargo de esa investigación, de ese grupo. Este es el primer documento. Segundo documento, el acta de levantamiento, donde hace constar el fiscal, la presencia del médico legista, del fiscal adjunto o titular y de los peritos de la policía que van a investigar la escena, ¿no? Muy bien, entonces el acta de levantamiento queda también registrado ahí. Hay dos tipos de acta de levantamiento. Una que es policial, en la cual solamente se llena muy poco el documento, no nos tiene prácticamente informados de nada. Y la otra que es el acta de levantamiento fiscal, donde tiene muchas más páginas y donde se le da un espacio especial al médico que asiste para que defina las lesiones. Esta acta de levantamiento es muy valiosa porque aquí se capta justamente también información que recojamos del lugar de los sucesos. Esto es para cuando, hasta aquí es el documento que ingresa el cadáver. Luego, ¿con qué documentos sale el cadáver? Se le entrega a los familiares. Perdón, este es otro acta de levantamiento. Y acá tenemos el procedimiento después de terminar la necropsia. Constancia para inhumación y certificado de necropsia, ¿no? Son dos documentos obligatorios con que sale todo cadáver. Y el último documento que es el famoso certificado de defunción. ¿Ya? Este documento, certificado de defunción, no se llena, no, ahora actualmente, como hemos abordado en el tema correspondiente, se llena en línea, que es en el famoso SINADEF. Este es un formato antiguo cuando se llenaba a mano. Todavía se llenan a mano algunos cuando supera, el familiar no ha recogido en un año el certificado de función. Entonces ya cuando estamos a ingresar, que es de más de un año de antigüedad, ya bloquea el sistema y tenemos que pedir impresiones para configurar los datos esto,
del fallecido. Y ahora entonces la ventaja es que el llenado en línea implica solamente la firma digital. Antes acá tenía que firmarse, ponerse la huella digital y todo, ¿no? Ahora es la firma digital, ya no requiere la firma física, y ahí a través de un QR que sale en la firma digital se averigua si el documento es verdadero, es falso, etcétera, etcétera, ¿no? Hay enormes ventajas en la parte tecnológica que avanza también. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Doctor, Somos ¿podría Sí, volver a repetir la triada de Luis? ya, la tarea de Lewis es, primero, disminución del tono ocular, debido a que los músculos ya no están en semicontracción, porque ya falleció la persona. Cuando uno deprime el globo ocular cerrado, por supuesto, hacia el fondo de la cuenca orbitaria, es más fácil deprimirlo que cuando está en vida. Entonces, si uno mide eso, dice hay hipotonía ocular, primer concepto de la tríada de Lewis. El segundo es la opacidad de la córnea, ¿correcto? La córnea se vuelve opaca hasta llegar a volverse blanquecina ya cuando pasan muchas horas. Estamos hablando de 16, 18, 20 horas, se vuelve blanquecina. En las primeras horas, 10, 12 horas, 14, se ve ¿cómo se opacifica? ¿Correcto? Ese es el segundo componente de la tríada de Lewis. Y el tercer componente es el estado de la pupila. Creo que me faltó describirlo. El estado de la pupila. La pupila termina por lo general en midriasis, ¿no? Cuando uno fallece, pero en algunos se les ve mióticos. Entonces ahí uno tiene que explicarse, oye, ¿qué cosa produce miosis? De repente ha ingerido algo, algún tóxico, o de todas maneras hay que, digamos, ver la posibilidad de investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está ocurriendo? No está midriático, está miótico. Entonces, el estado de la pupila es el tercer componente de la tríada de Lewis, ¿ya? Hipotonía ocular, opacidad corneal y la midriasis que normalmente debe terminar. Si no fuera así, hay que investigar cuál es la causa de esa miosis o de que la pupila en general no esté midriática, sino de menor diámetro. ¿Se entendió? ¿Ahora sí? Sí, doctor, muchísimas gracias. Ok, muy bien. Bien, dicho esto entonces, como nos hemos girado, nos hemos sobregirado en tiempo, no va a alcanzar para tomar la lista correspondiente. Vamos a ponerles a todos, excepcionalmente por el día de hoy, que están presentes, ¿ya? Yo tengo que ingresar ya para comenzar a dictarles el mismo contenido al grupo número 2. Muy bien, listo. Entonces vamos a dejar de compartir aquí y seguimos entonces en las prácticas, de acuerdo a los docentes que tienen ustedes asignados, desarrollo de las prácticas y del dictado de la teoría, ya de acuerdo a lo que está también cronogramado en el sílabo, ¿correcto? Muy bien, muy buenos días y nos reencontramos en la teoría la siguiente semana.